¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a este ciclo, a este espacio que denominamos Zona en Desconstrucción para pensar las ciudades en clave de inclusión y de género. Bueno, presentarme, mi nombre es Cecilia Nieto y este ciclo lo estamos pensando y planificando junto a Mariana Carvajal desde la Fundación Usina Social. Eh, Muchos son de Rosario, otros de Santa Fe y otros de afuera. Para los que no sepan, el espacio de la Usina Social es un espacio abierto de participación ciudadana que ofrece diferentes actividades, tanto culturales como formativas, reflexivas, a partir de generar sinergias con diferentes comunidades y colectividades. Somos un espacio de trabajo colaborativo que lleva un tiempo trabajando en Rosario y que bueno, desde el 2021 estamos llevando adelante un espacio para pensar las ciudades y este año, y estamos muy contentos de dar inicio a este ciclo, que lo hace de una forma particular y muy importante, que es desde el enfoque de la inclusión y de género. Es por eso que nos acompaña y Mariana en todo este ciclo, que va a ser todos los martes, los últimos martes de cada mes. De aquí en adelante van a recibir toda la información. Dicho esto, yo quería presentar y darle la palabra a quien es nuestra presidenta de la Fundación, a Clara García, que también es, por supuesto, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados de la provincia de Santa Fe y que es la primera mujer en ocupar este cargo. Clara. Hola, ¿cómo están? Nos estamos escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La usina social es un ámbito abierto. Trataba de recordar los comienzos y cómo lo pensamos previo a la pandemia como un espacio de presencialidad absoluta y sin embargo, bueno, esta manera de comunicarnos, que en aquel momento era la única, hoy también nos permite hacer algunas de estas cosas con más naturalidad y poder vernos. La usina tiene pilares en los cuales trabajamos. Es una fundación que cree en la inclusión, en la igualdad, en los feminismos y en el ambiente. Fueron los pilares que Miguel Lifchit, su fundador, nos inculcó. Eran pilares reales en su vida política y en su vida de gestión. Lo hizo en tantas iniciativas y aquí en la usina lo seguimos. Así que por eso creamos un espacio, un programa que llamamos Laboratorio de Ciudades, que justamente articula y cruza estos ejes a través de encuentros, de formación, de espacios de estudio. No es fácil pensar en los gobiernos locales, en aquel que está más cerca de la gente. A veces la política nacional nos queda tan lejos. Entonces, bueno, empezamos a pensar en las ciudades priorizando estos ejes que yo les decía en forma transversal. Dentro de este ciclo enmarca este proceso, bueno, que tiene mucho camino recorrido en la ciudad de Rosario. La usina ya es un espacio reconocido, fue construyéndose, ¿no? como referente en la ciudad. Y la verdad que estamos en una coyuntura compleja, donde se pone en crisis el rol del Estado, el rol de los feminismos, el rol del ambiente, el rol de la igualdad y de la inclusión. Digo, todo aquello que lo tomábamos como una plataforma, como una base para crecer a partir de ahí, creo que nos exige cada vez más en este contexto complejo, que tengamos esto, espacios de encuentro, de mayores definiciones, de jugarnos más aún por el camino que falta recorrer. Así que estamos lanzando este ciclo con muchísimo entusiasmo y agradeciendo enormemente a quienes se suman. Por supuesto, a Mariana Carvajal, una amiga de esta casa, con la cual también hemos hecho a nivel público en la Cámara de Diputados y en otros espacios capacitación de la ley Micaela. Vaya si tenemos que volver. Agradecerte enormemente, Mariana, esta periodista, escritora, feminista, que nos ha sorprendido y que nos ha tocado emotivamente con cada una de sus tareas, de su pluma. Muchas gracias. Y por supuesto,
También a quienes se suman, a Mariana Segura y a Maite Rodríguez Blandón, muchas gracias también por el compromiso y por estar acá. Y por supuesto a Ana Falú, por ahí vi que alguna alumna la estaba saludando. Hemos compartido debates anteriores, muchas gracias. Así que, bueno, para cerrar, solo quisiera volver a agradecer. Hay gente conectada de Rosario, del resto de la provincia, incluso de otras provincias que se están sumando a estos debates. Creo que debemos ser cada vez más y más fuertes quienes debatimos y militamos, porque sin duda hoy más que nunca tenemos que defender estos postulados. Va a ser una tarde más que interesante. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, gracias Clara por las palabras y el tiempo, muchas gracias. Bueno, y continuamos, la voy a presentar yo, a quien va a estar a cargo de la coordinación, la moderación y quien es parte también del espíritu de este espacio de Zona en Deconstrucción, que es Mariana Carvajal, quien es periodista especializada en temas de género y escritora, es autora de varios libros, entre ellos Yo te creo hermana, Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja y el aborto en debate. Mariana, te dejo a cargo del espacio y bueno, muchas gracias a todas y a todos, especialmente a las panelistas por sumarte incluso de otros lugares y de otros países, entre viajes, entre conferencias, como siempre, muchas gracias. Es una alegría ver toda la gente y todas las mujeres acá conversando. Gracias. Bueno, tomo la posta yo. Gracias, Ceci, gracias a la diputada Clara García por la presentación y por sumarme a este espacio, que creo que es muy valioso en estos tiempos donde hay que volver a explicar todo. Creo que tenemos que volver al ABC cuando sentimos que nuestras agendas están siendo tan vapuleadas. Eh, Sabemos que América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con el 81% de su población residiendo en ciudades, y al mismo tiempo presenta los mayores índices de desigualdad, ¿no? Y de segregación socioterritorial. Si pensamos en Argentina, concentra el 92% de su población en aglomerados urbanos y se estima que para el 2030, que no falta tampoco, esa cifra va a subir un poquito más hasta el 94%. Rosario es una de las ciudades más desiguales del país. Pensamos este ciclo desde Rosario, pero para ampliar esta mirada que sirva para pensar las ciudades en otras regiones del país. Con este telón de fondo es que nos planteamos eh, la posibilidad de pensar las ciudades. La idea es desde una mirada de inclusión social, con perspectiva de género, eh, que no nos ganen creyendo que es una mala palabra, ¿no? La ideología de género. Van a ser 5 encuentros, uno por mes, así que pueden participar en los que quieran, si pueden en todos. Por supuesto, el acceso es libre y gratuito, solamente les vamos a pedir siempre que se inscriban antes de cada uno de estos encuentros. Vamos a estar abordando temas como el derecho a la ciudad, el espacio público, la violencia y la seguridad, la infraestructura del cuidado y quién construye las ciudades. Y en este ciclo vamos a contar con expertas de primer nivel. Como ven, inauguramos el día de hoy y muchas de ellas son académicas feministas que vienen trabajando hace mucho tiempo para que se reconozca a las mujeres y diversidades como sujetos urbanos válidos. Pensaba por qué las mujeres y diversidades transitamos las ciudades con miedo, ¿no? Es un miedo que sabemos que los varones no tienen cuando salen a la calle. ¿Por qué no se piensan complejos habitacionales para cohabitar en clave de amistad entre mujeres que crían solas, por ejemplo? No entra eso en la planificación urbana. ¿Por qué siempre hacemos nosotras cola en los baños? Esa es mi gran batalla, en los baños públicos, ¿no? Que son menos, son más chicos, y nosotras tenemos que tomarnos más tiempo. Bueno, desde estas preguntas básicas hasta las más complejas sobre cómo desarmar las desigualdades que nos impactan en nuestra cotidianeidad como habitantes de las urbes, vamos a tratar de responder en esta serie de encuentros. Después les vamos a pasar la dirección, que es www.lausinasocial.org, donde se van a poder volver a anotar para los próximos encuentros. Dicho esto, voy a presentar a nuestras invitadas estrellas.
Voy a comenzar por Ana Falú. Muchas de ustedes seguramente la conocen. Ha sido pionera en América Latina en instalar estas temáticas. Es arquitecta argentina y activista feminista. Digo, voy a decir unas poquitas líneas de cada una de ellas porque las tres invitadas tienen enormes currículum. Apenas un sobrevuelo sobre sus biografías. Ana además es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, es directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional, es investigadora y directora del Centro de Intercambios y Servicios CONOSUR, CICSA, con sede en Córdoba, y ha sido directora regional de UNIFEM, como que hoy es parte de ONU Mujeres, para la región andina y para Brasil y países del Cono Sur. Bienvenida, Ana, que sabemos que estás recién aterrizada, está en un hotel, así que doble el agradecimiento por este esfuerzo de sumarte a este ciclo. También contamos con Mariana Segura. Ella es arquitecta, urbanista y feminista, consultora en planificación urbana y territorial y gestión del hábitat desde la perspectiva de género. Diseña y dirige planes, programas y proyectos participativos e intersectoriales sobre la temática. Ha trabajado para distintos organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales. Colabora y asesora con organizaciones sociales y actualmente es directora de Género y Diversidad del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, así que nos traerá la experiencia territorial en esta provincia. Y finalmente, Maite Rodríguez Blandón, que se conecta desde Guatemala, es guatemalteca, es la coordinadora regional de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe. También es la coordinadora de programas de Fundación Guatemala y ha dirigido por 22 años la experiencia de formación del Diplomado de Especialización en Estudios de Género Feminista, que cuenta con el aval académico de la UNAM en México. Además ha coordinado varios procesos de desarrollo, entre los que se encuentran ciudades seguras para las mujeres, ciudades seguras para todas y todos, y además es la cofundadora de la Red Mujeres y Paz de Centroamérica. Como ven, un sobrevuelo por sus currículums ya es apabullante. La idea es que cada una se tome unos 4 a 5 minutos para responder unas rondas de preguntas que voy a hacer para darle dinamismo. Sabemos que el Zoom nos permite la cercanía, pero a veces se nos hace como ciertamente abrumador, así que le vamos a tratar de dar ese dinamismo. Si ustedes quieren, pueden dialogar a través del chat. Vamos a tomar al final seguramente algunas de las preguntas que pudieran plantear. Seguramente no va a haber espacio para todos, pero sí tomarlas desde el chat. Así que ahí arrancamos. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por sumarse. Y la primera pregunta que les planteo es, bueno, ¿qué significa pensar las ciudades? Hola, hola a todas, un placer estar acá, gracias Cecilia, gracias Clara por esta introducción y por supuesto a la querida Mariana. Yo quiero agregar algo, Mariana, a lo que vos dijiste en mi presentación, y es en agradecimiento a Rosario porque recibí el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y fue un momento precioso, precioso, de mucha generosidad realmente. Bueno, mira, yo empezaría diciendo, hay algo que vos traías recién, Mariana, en tu reflexión y que creo que es central para esto que se han propuesto ustedes desde la usina social, tan necesario, tan absolutamente necesario, que es intercambiar reflexiones, ideas acerca de estas ciudades que nos toca vivir, cómo son y cómo las pensamos, cómo las querríamos, ¿no? Entonces, decir que retomar esto que planteaba Mariana, de la situación, vivimos en una Argentina de pequeños aglomerados, medianos aglomerados, aglomerados metropolitanos muy importantes eh, en, en el territorio, diría yo, como lo es Rosario, la ciudad de Rosario, que es una ciudad compacta, que es una ciudad la ciudad del puerto, la ciudad de la producción, a diferencia de otras ciudades del país que son ciudades coloniales, nacen con la colonia. Rosario no, Rosario tiene
el buen espíritu liberal de los migrantes que construyen esta ciudad compacta, maravillosa, que empieza a extenderse y a crear esta área metropolitana compleja de dualidades, esta área metropolitana de injusticias territoriales y de abundancias impresionantes equiparables a las del primer mundo. Entonces, creo que hay que poner esto en el contexto de nuestras ciudades, este interrogante, pero no solo. Creo que hay que hablar del punto de la desigualdad, que es realmente obsceno en nuestra sociedad y que se ha agudizado. Hoy el Observatorio de la Universidad Católica Argentina nos habla de que tenemos arriba del 54% de pobreza y como nunca ha crecido la indigencia. Y esto se lo ve, se ve en las calles de cada una de nuestras ciudades, familias pernoctando en la intemperie con el frío tremendo que hace. Esta es la injusticia social. Y la injusticia social tiene cara de mujer. Y este es el punto sobre el cual yo quiero traer alguna reflexión. Porque cuando analizamos los datos, vamos a conocer, y en todas las ciudades de nuestra región de América Latina, y podría decir que podríamos extrapolarlo al mundo en general, incluido al mundo rico del norte, las mujeres son la mayoría en el mercado informal, las mujeres están por encima del 30% en nuestra región de América Latina y el Caribe como únicas responsables de sus hogares y únicas responsables de sus dependientes. Y acá quiero hacer un pequeño inciso. No hace falta tener hijos para tener dependientes. Las mujeres cuidamos. Las mujeres cuidamos no solo, principalmente a nuestros hijos y nuestros dependientes, nuestros viejos, pero también cuidamos al vecino, a la comunidad. Hay muchas dimensiones del cuidado, ¿no? Entonces, cuando miramos la pobreza en nuestras grandes ciudades, en estas ciudades extensas, inasibles, desiguales de nuestra Argentina y de nuestra América Latina, tenemos que saber que las que están en mayor desigualdad, las que más buscan empleo, las que más buscan generar ingresos, las que están en situación de mayor pobreza, las que ocupan territorios con sus hijos o con sus dependientes a cuesta, son mujeres. Entonces, lo curioso o lo paradojal o lo trágico, podríamos usar los tres calificativos, es que estas mujeres son omitidas en la mirada sobre la ciudad. Estas mujeres son omitidas en la planificación urbana. Estas mujeres son omitidas en las propias reflexiones, aún de la gente más progresista que está pensando las ciudades. ¿Por qué es esto? Porque, y acá es donde el urbanismo feminista se ha introducido en el pensamiento urbano, ¿no es cierto? Y ha puesto en valor estas políticas inclusivas, sociales y de género. No podemos hablar de las políticas de género si no hablamos de inclusión y si no hablamos de la omisión de sujetos sociales, porque tenemos que saber muy bien que lo que pasa con el urbanismo es que, con el urbanismo feminista, es que el urbanismo feminista ha venido a revolucionar el pensamiento construido sobre cómo pensamos las ciudades, cómo vivimos las ciudades, cómo las imaginamos. Porque desde la modernidad se ha definido la ciudad en funciones que han venido a profundizar las brechas entre el mundo productivo asignado a los varones y el mundo reproductivo que se asigna, se deposita aún hoy en las mujeres. Entonces, esto es lo que interpelamos desde el feminismo. Interpelamos la desigualdad, interpelamos la omisión de sujetos
de la política o del accionar, porque no siempre es el Estado, la mayoría de las veces es la propia comunidad pensando y resolviendo los problemas, ¿no es cierto? Entonces, si bien la modernidad aportó en mejorar las condiciones de vida, omitió sujetos y por lo tanto construyó unas propuestas de formas de vivir que ubicó a las mujeres en el lugar del trabajo reproductivo como si las mujeres no produjéramos y no trabajáramos. ¿Se escuchan ruidos? Está ¿No? perfecto. Ana, te Perfecto. pido que vayas cerrando en esta primera intervención. Sí, Así sí, sí, vamos. acá quiero cerrar, acá quiero Perfecto. cerrar. Esto se basa, y con esto quiero cerrar esta primera reflexión. ¿Esto en qué se basa? En el dejar fuera a las mujeres. Se basa en que hay un pensamiento androcéntrico que ha dominado en esta episteme o en esta ideología patriarcal y que ha estructurado el pensamiento urbano, el pensamiento sobre las ciudades, a través de un universal masculino, de un varón pensado como un varón joven, un varón productivo, un varón blanco, un varón heterosexual. Piensen cuántos hombres quedan por fuera de ese pensamiento androcéntrico y por supuesto casi todas las mujeres. Cierro diciendo, el urbanismo es política y se expresa, y el urbanismo y las ciudades lo que expresan son campos de disputa, pensamientos en disputa, en tensión, que reflejan poderes económicos. Hay un extractivismo urbano, hay un extractivismo sobre lo que deberían ser los bienes comunes a servicio del conjunto social. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, le doy la palabra a mi tocaya, Mariana Segura, bueno, funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio, gracias a la invitación de la usina social, lo dije también en el mail, un orgullo estar entre mujeres tan grandes. Y Ana es del pueblo, Cecilia nos ha formado a todas, y nos sigue formando con esa enorme generosidad que tiene. Bueno, después de lo de Ana voy a meter algunas cositas que complementan, porque ese es el aprendizaje que nos ha dado fuertemente, esto de la omisión de las mujeres en la ciudad, y empezar a pensar un poco cómo vivimos y habitamos las ciudades. Ana decía, las mujeres fuimos omitidas y el pensamiento urbano es androcéntrico. Y iría por más, y más en esta coyuntura, iría por más. El pensamiento urbano, además de ser androcéntrico, es productivista, ¿sí? Si nosotras pensamos en cómo habitamos la ciudad, la vida cotidiana que desarrollamos aún dentro de, incluyendo, digamos, la parte laboral, el ser humano no tiene exclusivamente una vida productivista. Tiene una vida que se complementan diferentes aspectos. Sin embargo, las ciudades están pensadas desde el punto de vista productivista, las calles tienen que ser veloces, tienen que ser cada vez más grandes, las veredas cada vez más chicas, no hay lugares para sentarse, y si hay lugares para sentarse, tenemos un programa tan ajustado de lo que tenemos que hacer en ese asiento y en ese lugar, que en realidad es parte del productivismo. Es como si la parte de la vida social y cultural también tuviera pautas estrictas. Entonces, esa ciudad es evidente, siempre digo que es para las mujeres y para otras identidades, incluido algunos hombres también, es como ponerse el zapato del pie derecho en el pie izquierdo, o sea, caminás todo el tiempo incómoda. No hay una cosa que te dé comodidad. Nos vamos adaptando. El ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda. Si al día de mañana, en vez de medir 2,30 m a la altura de una vivienda, fuera de 1,20 m y tuviéramos que circular en 4 patas, y el ser humano se adapta, ¿sí? Pero no es lo mejor para ese ser humano. Entonces,
estas ciudades pensadas para el mundo productivo omiten todo otro tipo de mundos, ¿sí? Entre los cuales está, hay varios, digamos, está el mundo de lo colectivo, de las actividades colectivas, el mundo de lo doméstico, los mundos culturales, sociales, históricos, todas esas cosas nos han sido expropiadas a la vida cotidiana y solo somos seres humanos encargadas de producir, y en el caso de las mujeres, además de producir, estamos encargadas de la tarea preparatoria. La tarea preparatoria no es otra cosa que criar las niñeces y prepararlas para el mundo productivo. Tarea que está considerada como una tarea menor, que fue desde el comienzo del capitalismo puesta como una tarea que no produce riqueza y que además está asignada plenamente a las mujeres. Esto sabemos en el análisis que hizo Mercedes de Alessandro al comienzo del anterior gobierno, mostró la potencia que tiene el trabajo de tareas de cuidado no remuneradas, que aporta casi el 15% del PBI, seguido por toda la industria nacional, con el 13,5%. En el caso del mundo de la construcción, que es donde yo estoy habitando ahora, en el Ministerio de Infraestructura, el mundo de la construcción, que consideramos que es un mundo que aporta una dinámica muy importante al crecimiento y a la reactivación de un país, aporta solo el 3%. O sea, una feminista neozelandesa dice, es tan ridículo que las tareas de cuidado no sean remuneradas o no sean reconocidas como productoras de riqueza, que la tarea esa no aparece en el cómputo del PBI, y una fábrica que fabrica armas de fuego que posiblemente maten a esas personas que estamos criando, sí aportan al PBI. O sea, la idea de la generación de riqueza la tenemos que desinstalar del sentido común que nos dio el capitalismo, porque si no, no entendemos que esta tarea de cuidado, que es en el mejor de los casos acompañar en el crecimiento, después acompañar en la declinación, que es otra agenda muy intensa, que el Estado está bastante atrás con esto, y bueno, y el resto de las autonomías. Pero volviendo al tema de lo urbano, hay esta idea de que el territorio, para las feministas, el territorio, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Esta es la frase que decimos siempre, y jugando un poco con las palabras, yo la di vuelta y dije, el territorio es una parte más de nuestro cuerpo, porque es nuestro cuerpo social. Nunca podemos pensar que somos seres individuales y que no vamos a tener contacto con otras personas, somos codependientes. Y como digo eso, también empiezo a cuestionar, a partir de esto que siempre habla Ana de cuerpo, casa, barrio y ciudad, que son como las consignas, empecé a trabajar con desinstalar esta binaria tremenda que tenemos como formación, les arquitectes por lo menos, que es lo público y lo privado. Lo público es lo que sucede en el espacio público, lo privado es lo que sucede en el espacio doméstico. Lo primero que hay que desinstalar es la palabra privado, porque lo que sucedió en el espacio doméstico es que se lo privó de algo. O sea, la palabra privado es sustraerlo de, se lo privó de algo. ¿Y de qué se lo privó al espacio doméstico? De lo político. Se lo privó de lo político. Y así, dentro de los hogares, durante años y años, si había violencia, si había... No nos metemos porque eso es de la familia, eso es de la pareja, eso pasa dentro del hogar. Se le quitó lo político al hogar, se lo sustrajo de lo político. Entonces, si queremos empezar a hablar corriéndonos del patriarcado, tenemos que hablar del espacio público y del espacio doméstico. Sería mucho... ¿Por qué? Porque lo político es lo que una sociedad lleva a debate público, lo que decide una sociedad llevarlo. Y dentro de eso, para romper también esa binaria, empecé a pensar en lo que se llama calidades o categorías espaciales, para que no haya dos, sino que haya varias. Yo presento 4 y en el medio puede haber 40 y para afuera y por adentro. Siempre que hablamos de la espacialidad, lo primero que aparece es el espacio de lo íntimo, el espacio de la intimidad, en donde yo estoy con mi propio cuerpo y al cual yo decido a quién dejar entrar. Ese es el espacio de la intimidad. Nuestros hogares en los barrios populares, si hay algo de lo que carecen, es del espacio de intimidad. Nadie puede estar solo o sola con su propio cuerpo. Después de ese espacio viene el espacio doméstico, donde aparecen
la reproducción de la vida básica, la alimentación, la primera educación, la adquisición del lenguaje y la separación de las niñeces de su madre, padre o persona que le está criando. También ahí aparece el cuidado de la tercera edad dentro del hogar. Después está el barrio, que es el espacio social comunitario, que ese para mí es, y lo hemos hablado con Ana, es el fundamental en la construcción de espacialidad y de sociedad, porque es donde se construyen las primeras solidaridades, de donde surge la organización. Históricamente la política se organizó, la organización surgía de los sindicatos, pero ya hace desde los 80 que empezamos a cuestionar que ese es el único lugar de organización. El barrio es el lugar de organización política, social, cultural. Y es donde se adquieren las primeras autonomías. Las niñeces adquieren las primeras autonomías, cruzar la calle, hablar con la kiosquera, con el almacenero, empiezan a ver otros mundos. Ese lugar es parte de la tarea cotidiana de las mujeres, además, que solemos hacernos cargo de los reclamos, de las cuestiones que necesitamos de nuestra comunidad y nuestro barrio. Y después está el espacio público, que es de alta velocidad y que es el espacio más propiamente político, pero aún siendo el espacio político, cuando diseñamos ciudades, nunca jamás pensamos espacios para la congregación política, espacios para la manifestación política, para la lucha. Es cierto, ocupamos las calles, ¿sí? Pero esas calles no están pensadas para la manifestación política, tampoco para las manifestaciones culturales. Y eso lo podemos traer de nuestros pueblos originarios, que sí pensaban, sí había lugares de celebración, sí había lugares de expresión política. Bueno, esos lugares del espacio público es a los lugares a los que más nos cuesta llegar como mujeres y diversidades, porque nos han sido, como dice Ana, hemos sido omitidas en esos lugares. Mariana, te pido que Sí, vayas cerrando. justo iba a decir, si quieren cierro acá y después en la segunda vuelta digo alguna otra cosa. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón que tengo esta función un poco antipática, pero bueno, así hacemos circular la palabra y nos acomodamos a los tiempos. Te paso la palabra, Maite. ¿Estás por ahí? Que no te estoy viendo acá en la pantalla. Aquí estoy, sí. Sí, bueno, yo pues creo que voy a ser como parte de la voz más, digamos, en los territorios, la voz de trabajo con las mujeres lideresas y barriales, realmente la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, que bueno, que entre sus principales objetivos de trabajo está el generar conocimientos desde la perspectiva de género en diversos temas, el incidir en el diseño y la implementación de políticas y programas públicos con equidad de género, claro que sí, pero también en construir los derechos de las mujeres a la ciudad y al territorio, que se dice muy breve, pero consta de muchísimo trabajo y de muchísimas implicaciones, para lo cual la Red Mujer y Hábitat también ha trabajado ejes específicos como el del que tenemos de convivencia y equidad y seguridad en los territorios. Decir que de acá parte nuestro programa emblemático de Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todas y Todos, que funcionó a nivel regional, en el cual, bueno, Ana fue la artífice de este programa, pero que también apoyó muchísimo a la inspiración del programa global de ONU Mujeres en esto que es ahora el programa de Ciudades Seguras. Pero comenzamos realmente a promover los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, para comenzar a prevenir y a erradicar violencias. Esa es la fórmula que hemos encontrado, desde la prevención hasta la erradicación de las violencias. El programa pues fue emblemático, ustedes conocen, especialmente trabajando en recuperar y el diseño de espacios públicos de la convivencia, y los espacios en los que Mariana, que son los espacios donde se teje la vida misma y se tejen los procesos de avance y de desarrollo del territorio. Tenemos también otro eje muy importante, que es el de suelo y vivienda, que sigue siendo un eje fundamental cuando pensamos la ciudad, ¿verdad? También el de la vida cotidiana, del equipamiento, las políticas de equipamiento que las organizaciones integrantes de la Red Mujer y Hábitat han puesto de manifiesto ante los gobiernos locales y nacionales y que son parte ahora
de lo que podemos decir los sistemas de cuidado en las ciudades. Y estamos haciendo todo un trabajo de analizar estas cartografías del cuidado y vamos a ver que las primeras ciudades donde se trabajaron los temas y los enfoques de seguridad para las mujeres son las ciudades que están saliendo adelante ahora con los sistemas de cuidados municipales, barriales, nacionales, porque tiene que ver todo con caminos seguros para las mujeres que transitan en la noche viniendo de trabajar, tiene que ver todo con áreas, digamos, pues pavimentadas y sin ningún tipo de arbusto o algunas casas abandonadas. Tiene que ver dónde las mujeres se sientan y las niñas cuidadas. También tiene que ver con todo el proceso de lo que hemos trabajado con la parte de cambio climático, ahora también todo el tema de la infraestructura climática, que tiene que ver con estos calores que nos agobian en las ciudades y pensar entonces en esa infraestructura que dé sombra, que dé agua, que pueda ser pues, segura, o sea, tiene como decimos y como bien nos han dicho las dos expertas anteriores, tanto Ana como Mariana, pensar en clave de urbanismo feminista. Y para ello, pues también hemos trabajado muchísimo y quiero decir que para nosotras una de las áreas fundamentales de proceso y que lo vemos como consolidado fue todo lo que trabajamos y todo lo que implicó el hecho de traer nuestros intereses al diseño de la nueva agenda urbana. Quiero mencionar este marco porque es el único marco que va a seguir más allá del 2030. Estuvimos trabajando muchísimo en todo el tema de el trabajo del diseño del post-2015 que iba haciendo directamente la Agenda 2030. Pero si vamos a ver que todos los marcos van a terminar o van a llegar a su límite en el 2030. Los ODS, ¿verdad? Nuestro ODS 11, que siempre estamos tras de las ciudades sustentables, ahí quedó al 2030. Estamos esperando ver qué va a pasar con el Pacto del Futuro que se va a analizar y se va a aprobar y vamos a ver hacia dónde va a ir en la próxima cumbre del futuro que se va a realizar el 22 y 23 de septiembre en Nueva York, donde pues, todas vamos a tener la voz y la palabra para poder decir esto sí y esto no va a pasar más allá del 2030, ¿verdad? Pero la nueva agenda urbana, que es nuestro marco de actuación a nivel urbano, a nivel territorial, en el cual los gobiernos locales deben también enfatizar en su implementación, avanzó en 3 áreas principales para las mujeres, que tiene que ver, como dije al principio, ejes de los cuales trabaja la Red Mujer y Hábitat, la tierra y la vivienda. Fueron de los hallazgos más importantes en todo el proceso de diseño que se tuvo de esta agenda urbana. También el tema de las economías informales. ¿Qué ciudad del mundo ahorita no está plagada del trabajo de las mujeres a través de las economías informales? Cómo mejorar también esas infraestructuras, todo lo que la campaña, por ejemplo, de roof overhead, o sea, techo sobre nuestras cabezas, está impactando en Asia y África, que un día ojalá la trajéramos para comenzar a ver ese tipo de trabajo con economía informal, suelo, tierra, vivienda, mercado informal de tierras, bueno, todo lo que está tratando de juntar y de analizar esta campaña, pero también se avanzó en el tercer tema de la nueva agenda urbana, que fue el tema y que sigue siendo el tema de nuestras ciudades, la seguridad para las mujeres y las niñas. Podríamos decir que han habido y que todo lo que nos ha planteado también acá, tanto Mariana como Ana, pues tiene que ver con lo que hemos implicado como mujeres en el trabajo. Pero si vamos a ir a ver directamente las condiciones en las que están nuestras ciudades hoy día, vamos a encontrar más o menos unas 7 variables que tienen que ver con el trabajo que estamos articulando todos los días, cotidianamente, que estamos tratando de implicar a actores, decisoras y también a las lideresas barriales, como bien decían, en el barrio donde se cocina todo y donde todo pues emerge. Y, por ejemplo, hablemos de la información en las ciudades. Hay una limitación al acceso a la información oficial, veraz, oportuna, y comprensible a veces para las mujeres de la información. Quiero decirles que hemos hecho en Centroamérica y República Dominicana algunos estudios en los que demuestran que los ministerios de vivienda tardan a veces hasta 3 años en producir información veraz sobre el tema de vivienda en nuestras ciudades.
Por ello, la necesidad que en la propia localidad se genere la información articulada, actualizada, y que podamos tener instrumentos de caracterización de todos estos espacios, áreas verdes, asentamientos informales de las ciudades. El tema del agua, que sería como la segunda variable también que tendríamos que ver en nuestras ciudades, y el trabajo que las mujeres estamos poniendo en la mesa de los decisores y decisoras, porque hay hogares sin acceso estable intrafamiliar o individual al agua potable. Lávate las manos, decíamos, se recuerdan ustedes durante la pandemia, y con qué agua, ¿verdad? Quédate en tu casa y en qué casa también, ¿verdad? Entonces, el tercer tema, pues también lo constituyen los residuos. Nuestras ciudades están llenándose ahorita de los residuos, y hay una alta densidad de población y generación de grandes volúmenes de residuos sólidos y líquidos. Hay experiencias ciudades como Bogotá con las recicladoras, en las ciudades también como algunas ciudades argentinas de América Central, que ya están trabajando, fíjense bien, economías informales, empoderamiento económico a través de lo que puede significar el trabajo y el manejo de los residuos de una ciudad. Una cuarta variable podría ser las facilidades sanitarias, ¿verdad? O sea, hay una carencia impresionante de facilidades sanitarias adecuadas, lo que son drenajes, lo que es agua potable para duchas, lo que son lugares para lavarte las manos, ni en los públicos, menos en los privados muchas veces, ¿verdad? La quinta, que la mencionaron alguna de las dos que se viene, es el hacinamiento, porque hay una población en crecimiento, en hacinamiento en las ciudades. Y como fenómeno migratorio, queridas, esto se está volviendo algo que hay que ver en las ciudades y pensar la ciudad en base y en clave dónde estamos las mujeres actuando en esto, porque somos las que estamos conteniendo también la crisis migratoria de las ciudades. La informalidad laboral, como les decía, los mercados informales, hay una inestabilidad enorme, brutal, en el tema de lo que es el acceso al trabajo informal en la calle. Y el tema que nos reúne y que sigue siendo el tema de todas las investigaciones sobre el tema de las mujeres en los últimos 20 años, que es de la violencia de género y la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Hay una dificultad de mantener distancias físicas a veces en las ciudades, en las propias viviendas, y a veces pues eso es lo que ha exacerbado este tema de las violencias, para que sintamos que cada vez está siendo un universo en este sentido. También hay temas claves sugeridos que tendríamos que tener en cuenta cuando pensamos la ciudad, cuando diseñamos una ciudad, que tiene que ver con parte de lo que ya abordé. Maite, te propongo que ahora, digo, para hacer un cortecito acá, pero que retomes como en la segunda ronda de preguntas. Yo planteaba un poco, ¿me escuchas bien? ¿Te escucha? Ahora sí, es que tengo una señal mala, pero ahora sí te escucho. Sí. No, está bien, yo creo que esta parte la abordo en la segunda pregunta, perfecto. Claro, lo que planteaba era, en esta segunda ronda, y en todo caso te doy la palabra primero a vos para que retomes y hagamos vuelta a la ronda, que tiene que ver con, bueno, ustedes tienen una experiencia muy rica, y yo me pregunto, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezaron? Que quizás nos puede servir, cambiando el guión de las preguntas, pero escuchándote, ¿cómo es que se empieza a incorporar estas variables que vos señalabas para pensarlas en clave feminista y de inclusión con perspectiva de género? Uno podría pensar las ciudades en el conurbano bonaerense, lo mismo que como otras ciudades ya consolidadas, crecen de forma muy arbitraria, ¿no? También con las migraciones internas muchas veces, con el ansia del mercado inmobiliario, rompiendo muchas veces las regulaciones establecidas porque sabemos que se va por atrás. Entonces, ¿cómo poder empezar para poner estos mojones de acuerdo a la experiencia que ustedes traen? Yo le voy a seguir ahora pues para poder plantear así. Bueno, mira, desde la Red Mujer y Hábitat, nuestras organizaciones, creo que me parece que, bueno, vienen trabajando. Bueno, aquí está Ana Falú, que estuvo presente en todas las conferencias de Hábitat y de todo el proceso que ha sido el diseño propiamente de los procesos urbanísticos en América Latina y en el mundo, ¿verdad?
pero tiene que ver con el proceso también de conocer tus ciudades, de explorarlas. Me parece a mí que una de las claves que la Red Mujer y Hábitat y sus organizaciones han implementado y han abarcado muchísimo es la exploración territorial a través de las auditorías de seguridad de las mujeres. Estas han sido claves porque lo que se ha hecho es hacer realmente un examen físico a la infraestructura de la ciudad en cuanto al territorio y a lo que las autoridades y los servicios públicos deberían de ser para las mujeres y las niñas. Porque bueno, y también ha sido la vinculación precisamente de poner en agenda política y pública el tema de la inseguridad de las mujeres para los gobiernos locales, nacionales, regionales y globales. Esto nos ha apoyado muchísimo porque hemos empezado a definir en estas caminatas con una boleta de seguridad de las mujeres para llamar atención en cuanto a lo que decíamos al principio, todo lo que es el contexto barrial, la gobernanza también del riesgo muchas veces en nuestras ciudades, pero también tiene que ver con el apoyo al liderazgo de las mujeres. El programa es emblema de la Red Mujer y Hábitat planteó el hecho de fortalecer la voz de incidencia política organizada a las organizaciones de mujeres para hacerla valer frente a sus gobiernos locales y nacionales. Plantear una serie de hallazgos, pues como digo, la generación del conocimiento ha estado muy situada en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros territorios, y de esa cuenta decir que el programa pretendió y planteó y lanzó muchísimas políticas públicas relacionadas a la seguridad, pero también a la vivienda. Tenemos todo el proceso de decir en la vivienda y en la lucha por la vivienda, nuestras compañeras de Brasil, en Sao Paulo, en las favelas, y con todo lo que ellas nos han incorporado, decir, el primero de los derechos es la vivienda. Porque por supuesto que si una persona y una mujer está trabajando en un territorio, necesita también cobijarse en una vivienda y plantear un derecho importante a la misma. Hoy día la red está planteando la primera ley de vivienda autogestionada para Brasil. Pueden ustedes pensar en lo que eso significa. Contribuimos con nuestra colega en el Parlamento, en federal, ahí para trabajar la lectura de la ley, y es una maravilla, están avanzando y lo construyen todo alrededor de ese tema de vivienda, pero también alrededor del tema de los cuidados. Y yo quiero decir que nosotras nos centramos muchísimo, esta publicación está, como tú bien dices también en este proceso, Mariana. ¿Cómo comenzamos? Bueno, definimos, aquí no sé si la ven bien, pero la tenemos, ya puse la página web en la red, ya lo puse acá en el chat. Tenemos una agenda regional de mujeres por el derecho a la ciudad en América Latina, y eso fue importante. Bueno, la agenda de mujeres por el derecho a la ciudad en América Latina trata diversos temas como nuestras demandas, que tienen que ver con una ciudad segura, libre de violencias contra las mujeres, la movilidad urbana con enfoque de género. Tenemos que tratar también la autonomía económica de las mujeres, servicios y equipamientos urbanos, paridad como un horizonte de participación política, políticas y programas, como dije antes, como de vivienda con enfoque de género, la integración social de mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas, las propuestas sobre riesgos ambientales. Y en esto, pues, concentrar y decir que la agenda se construyó en cada una de las ciudades y luego hicimos una suerte de agenda regional, precisamente que toca los temas más, digamos, pues álgidos y más prioritarios para lo que es avanzar hacia construir una ciudad, lo que es avanzar hacia lo que podríamos haber hecho en los últimos años para planificar la ciudad de mejor manera. Gracias, Maite. Hacemos ahora, quería preguntarle a Mariana, desde la experiencia que están haciendo en la provincia de Buenos Aires, ¿qué nos podés compartir? Una piensa, bueno, ¿cómo pensar la infraestructura desde una perspectiva de género? Digo, pensar en experiencias concretas. Sabemos, bueno, los diagnósticos, sabemos los nortes porque venimos trabajando en estas agendas, pero ¿cómo se baja esto al territorio? De alguna forma lo que nos venía contando Maite, ¿qué experiencias hay en la provincia de Buenos Aires? Bueno, una de las cosas que yo voy a arrancar con todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y algo que creo que hay que marcar es que la mayoría de las funcionarias y funcionarios de la provincia, o muchos de estas personas, vienen de militar en territorios, en barrios.
Obviamente hay mezcla también con académicos, pero todos venimos de una militancia territorial. Lo primero que quisiera decir es que en la provincia de Buenos Aires está el Ministerio de Mujeres y Diversidades, el único ministerio que quedó en pie a cargo de la ministra Estela Díaz, que además de tener el encargo del gobernador de crear el ministerio y políticas sustantivas para abordar las diferentes desigualdades y fuertemente la cuestión del abordaje de las violencias, el gobernador, la verdad que Axel cree fervientemente en la equidad de género, no es algo impostado, por ahí no es el que más sepa, pero no es algo impostado, sino que le encarga que además de crear el ministerio transversalice la perspectiva de género. Y Estela lleva adelante una política pública que no es común dentro de las políticas públicas del Estado, que lo que hizo fue proponer la creación en cada uno de los ministerios y organismos descentralizados un área de género para la transversalización de la política pública. Y eso generó adentro del Estado una red que facilita los contactos, las posibilidades de incidencia sobre las políticas públicas, porque es cierto, cuando entramos al Estado, la principal preocupación es todo lo que hiciste en territorio, poder llevarlo adelante adentro de un artefacto que es patriarcal y de un ejercicio de la política patriarcal. Hoy en la provincia de Buenos Aires se están discutiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con las ciudades en principio en el Ministerio de Mujeres está Comunidades sin Violencia, un programa que trabaja las violencias desde el punto de vista comunitario y urbano. Desde el Ministerio de Gobierno, pero incorporando a todos los ministerios, estamos discutiendo la ley 8912, que es la que rige el acceso al suelo en la provincia de Buenos Aires, y que es un decreto ley de la época de la dictadura, que es complejo, que digamos, en su momento siempre se discutió o se pensó que era difícil modificarlo. Bueno, se emprendió la tarea de modificar la 8912, que vuelvo a decir, es una ley como muy fuerte, muy instalada, que está acompañada por la 14449, como otra ley muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es del acceso justo al hábitat, proceso de formulación de la ley que se hizo participativo con todas las comunidades y que contempla cómo trabajar en nuestros casi 2000 barrios populares. La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 2000 villas de asentamiento, cosa que es inabordable. En la provincia de Buenos Aires se empezó básicamente haciendo redes adentro del Estado. Y eso es fundamental. El territorio Estado es un territorio complejo y adverso. Y ahí se suman mujeres que tienen perspectiva de género, o sea, que vienen estudiando o trabajando, y otras que no tienen, pero que a través de esta comunidad, esta cuestión colectiva, se van sumando a la mirada de los territorios con perspectiva de género. Dentro de lo que es el trabajo específico del ministerio, estamos trabajando con la creación de un programa que incorpore mujeres y diversidades en la construcción. Una empleada doméstica en 2022 cobraba 15.000 pesos y una trabajadora de la construcción 39.000. O sea que ahí hay uno de los ejes nuestros. Tenemos 4 ejes de trabajo: contra las violencias, tareas de cuidado, incorporación en mesas decisorias, que consideramos que es muy fuerte, y el tema del acceso a trabajo seguro, a trabajo de calidad y sostenible en el tiempo. Entonces estamos trabajando para incorporar mujeres al mundo de la construcción, pero no solo para que eso sea una tarea, tarea productiva, sino trabajar para empoderar a estas mujeres y que, digamos, favorecer el liderazgo dentro de sus propios barrios y territorios. Ese programa se llama Niveladas, está a punto de salir. Ese sería propio del ministerio. Y por otro lado, estamos trabajando en la infraestructura del cuidado, que se viene trabajando desde el inicio del gobierno de Axel, tratando de proveer justamente en los barrios esos espacios de cuidado que pueden ser centros de salud, pueden ser espacios para el cuidado de las niñeces, y con una agenda un poco atrasada, pero también con voluntad política de hacerlo, trabajar el tema de la atención de adultos mayores.
Por ahí cierro ahí, si quieren, como para no... Y le doy la palabra a Ana o a Mariana de nuevo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariana. Ana, bueno, te dejo tema libre, pero me pareció interesante que pudieras contar la experiencia del manual que trabajaron sobre la obra pública, ¿no? La incorporación de la perspectiva de género a la obra pública. ¿Qué significa eso? Porque me parece que es una experiencia muy replicable, con muchos beneficios, ¿no? Como que esto del derrame sí se ve cuando se establecen, digamos, pautas de trabajo desde el Estado con una perspectiva de género. No, decirles que realmente me parece interesantísimo este intercambio, ¿no? Gracias por la iniciativa de la usina y la tuya, Mariana, porque creo que hace mucha falta interpelar esta construcción mercantilista, esta visión mercantilista de la vida urbana y de las ciudades, lo que planteaba Mariana muy bien, de lo público y lo privado, y cómo tenemos que interpelarlo fuertemente, ¿no? Pero también interpelar otras construcciones patriarcales que, que están presentes y que tienen que ver con el cómo pensamos lo político. Yo planteo, junto con otras voces, muchas, que tenemos que buscar entradas analíticas para poder reflexionar sobre la ciudad. Y una es la propia materialidad de la ciudad, lo que acá estuvimos hablando, ¿no? Las pobrezas, los impactos del cambio climático, el tema del agua, que es central porque está gestionada por las mujeres, las espacialidades, me encantaron tus categorías, Mariana, es una vuelta de tuerca más que interesante y creo que es lo que tenemos que ir trabajando y lo simbólico y lo cultural. Y en realidad, para responder tu pregunta, Mariana Carvajal, yo te diría que se dieron unas felices coincidencias. Y creo que las felices coincidencias fueron las mujeres en la calle, las mujeres presionando la marea verde, el M8, ¿sí? Las mujeres levantando, las jóvenes muchachas, invadiendo las plazas y las calles de todo el país y extendiendo esa lucha al mundo. Creo que hay que significar esto, porque este fue el punto del salto de Garrocha. Este fue el punto palanca que nos permitió entrar a la gestión de gobierno del 2019-2023 con una instalación de la política pública feminista y la política pública de género. Yo diría que a nivel nacional, a nivel provincial y de muchos municipios, en las distintas jerarquías de gobierno, y que es algo que hay que trabajar, Mariana, recopilar, recoger, vos que estás en esa tarea, ¿no? Y que me encantaría poder abrirte puertas en ese sentido para esa tarea porque es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el ministro Catopodis piensa en instalar una área de género dentro del potente Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina, está en línea con también la instalación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades a nivel de la nación y en 6 provincias del país. A ese nivel, digamos, de definición institucional. Entonces, esto permitió que en los distintos ministerios, en economía, en trabajo, hubo una marea feminista que permitió transversalizar, impregnar de esta necesidad, de esta avidez que había y que sigue existiendo, aunque nos quieran callar, ¿sí? De poder trabajar la inclusión
de género, la inclusión social y de género. Y entonces, muy interesante lo que ha pasado. Lo que yo hice como consultora de Naciones Unidas, como técnica en función del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, fue dar respuesta a algo que venía ya caminando, que ya tenía una impronta y que no fue fácil, pero que cerró esa impronta en ese ministerio poderoso de obras públicas, no solo con todos los instrumentos que construimos, que uno de esos instrumentos fueron los 4 manuales, y voy a tratar brevemente de mencionarlos, están todos en la página web de ONU Mujeres y todavía, por suerte, algunos en la del MOB. Yo les digo para quien quiera entrar, porque hay instrumentos buenísimos sobre las cooperativas, sobre la estrategia de una red federal de mujeres constructoras, de mujeres del Ministerio de Obras, de las secciones de los ministerios de Obras Públicas, pero no solo, de toda, de AISA, de ENOSA, de todas las enormes empresas e instituciones que tiene el Estado, que era necesario trabajar el tema de género y que sigue siendo profundamente necesario, aunque algunos se permitan decirlo que no. Entonces, en ese conjunto de instrumentos surgió, fíjense qué importante, un trabajo interministerial. No fue que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación fue por la propia, no. Se trabajó con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, con economía, con producción, a ver, se hizo una mesa interministerial de género que funcionó, no que fue por la galería, sino que funcionó, que generó instrumentos, que generó propuestas. Y quiero señalar un punto que para mí es increíble. El presupuesto decidido por el ministro Catopodis, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación comprometió el 8.5% para obras de género y relacionadas al cuidado a nivel federal. Y en el año 2023, ese 8.5% fue como las cuotas, ¿no? Nos dieron el 30% de la cuota en los partidos políticos y para las listas electorales en alternancia, y ocupamos el 40% del Congreso. Porque es así. Terminó en un 12% del presupuesto destinado a las obras de género. Y esto es realmente significativo. Entonces, ¿por qué los manuales? Los manuales fueron parte de estos instrumentos, que insisto, hay muchos más y muy interesantes, y creo que los manuales lo son, y que tomaron temas críticos. Primero, la obra pública en sí misma. Esto que señalaba Mariana recién cuando decía cuánto gana una empleada doméstica, una trabajadora domiciliar, y cuánto gana una obrera de la construcción. Las mujeres quieren trabajos bien pagos, quieren trabajos colectivos, no quieren estar solas encerradas en una casa, en la flexibilización laboral que eso implica, en la debilidad. Quieren buenos empleos, quieren montarse a las máquinas y lo hacen maravillosamente, y tengo entrevistas de mujeres que se han subido a las máquinas y hacen rutas, hacen autopistas. Es decir, tenemos que deconstruir, vuelvo a tu título, cómo deconstruimos y construimos una nueva epistemia, una nueva forma de pensar, ¿no? Creo que es no solo politizar lo cotidiano, por supuesto que politizar lo cotidiano, pero politizar las formas de hacer y de pensar el Estado, de pensar las organizaciones sociales, de pensar la política pública, y a esto apuntan los manuales. Cómo la obra pública tiene que incorporar más mujeres, con qué medidas, con qué acciones y de qué damos cuenta. Y por supuesto también el cuidado, los espacios públicos,
¿sí? El transporte, que es central en esas espacialidades o escalas territoriales. Porque cuando vamos a la espacialidad del territorio, metrópolis o ciudad, el transporte es central, que es el permite la movilidad, ¿no? El transporte público. Voy a cerrar, Mariana, para no abusar del tiempo de toda la gente. No, está muy bien. No, Sabes no, que quiero cerrar con esto. Quiero decir solo 2 frases. sí, Yo creo que no solo politizar, sino priorizar lo colectivo por sobre lo individual. Voy a dejar 3 consignas. Politizar, politizar, politizar. Lo cotidiano, el Estado, las acciones, los programas, la política. Segundo, priorizar lo colectivo sobre lo individual. Cuando las viviendas son colectivas, es mucho mejor para la vida de las mujeres que cuando son casitas individuales sembradas en los territorios y alejándolas de los centros urbanos, en donde hay casa y no hay ciudades, como dice Alfredo Rodríguez y Ana Zubraña. Y por último, lo público sobre lo privado. Tenemos que tener política pública que vaya sobre la mercantilización de las vidas, la mercantilización del cuidado infantil, la mercantilización de la atención a los viejos con dependencia, la mercantilización del cuidado de la gente con discapacidades. Entonces, creo que esas son 3 consignas que por supuesto tienen que tener la participación de la población y la articulación de actores sociales, ¿no? Si no, puede ser eso. Me gustaría decir más excelente. cosas, pero no quiero abusar. No, excelente. Tenemos un ratito más y quiero aprovecharlas. Las voy a explotar. Y me gustaría, a ver si podemos pensar brevemente eh, cómo se puede seguir potenciando la agenda feminista en clave de urbanismo, ¿no? Y en general, en este contexto en el cual pareciera que estamos agachando la cabeza y no queremos asomarla demasiado porque los ataques de los voceros del odio, porque hay una estigmatización y un desprestigio hacia todo lo que es ampliación de derechos, tanto de las mujeres, los feminismos, LGBT, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos militar o hacer para seguir construyendo, ¿no? Esto, porque es como que nos quedamos en algún momento, hay cierta parálisis, ¿no? Estamos Sí. muy atomizadas. De hecho, hoy yo veía bueno, por ahí estamos desde una mirada muy argentina, la sumamos a Maite desde Centroamérica, pero con esta atomización que sentimos ahora del activismo feminista, frente a este crecimiento de las ultraderechas y de los conservadurismos y sobre todo el ataque hacia nuestras agendas. Entonces les daría 3 minutos a cada una como para un mensaje de esperanza y un mensaje a la acción, una invitación a la acción desde dónde. Espero que Dale. ahora tenga mejor internet, me disculpen, pero es que hay mucho viento acá. Bueno, mira, yo no estoy tan lejos de lo que están ustedes viviendo porque tengo a Nicaragua y a El Salvador aquí al lado. Y te digo que ahí también hay unas dictaduras terribles que el tema de las feministas, nuestras agendas, está bastante amenazado. Pero pienso que en la medida que nosotras podamos argumentar de mejor manera nuestras propias demandas y nuestros intereses, esto realmente va a costarle un poco más digamos, al patriarcado para poder desactivar o desarticular lo que nosotros pretendemos, porque en la medida que las lideresas se formen, tenemos una experiencia fantástica con lo que es la Red Mujer y Actas de América Latina y Caribe, en nuestra última intervención en ciudades, una escuela regional por los derechos de las mujeres a la ciudad. Y allí las mujeres se van formando realmente en fortalecer su liderazgo político, su liderazgo comunitario, pero también su liderazgo académico. Y entonces lo que hemos tratado de hacer es articular temas que tienen que ver con el tema de los cuidados, con el tema de la seguridad, con el tema de los riesgos y también con el tema de la incidencia política. Porque las mujeres son, como decimos, uno de los riesgos que está también tratándose en nuestras ciudades es la violencia urbana.
Y en la medida que nosotras tengamos realmente las categorías para nombrar lo que es, no decir vamos a trabajar un poquito para reducir la violencia no se reduce, la violencia se previene o se erradica, pero no hay maneras de hacerla chiquitita. Y entonces, en la manera que las mujeres entienden eso, que conocen su institucionalidad, es un tema de gobernanza que estamos hablando acá, que conozcan sus redes de derivación, a dónde tienen que acudir, qué es lo que está allí para darle contenido digamos, en términos gubernamentales, pero también en términos de la ciudadanía de las mujeres. En ese sentido, me parece a mí que vamos a ir avanzando mucho más y en el tema de impactar instituciones académicas. Nosotros tenemos ya, de hecho, tenemos una experiencia preciosa con el tema de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades de ciudad universitaria, para denominarlo. Hicimos allí todo un proceso con todas las escuelas de la UNAM que se llamó la investigación diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM segura. Y en esto tuvo que ver profesorado, tuvo que ver alumnas, tuvimos que trabajar movilidad en bicicleta, los accesos al metro, todo lo que tiene que ver con que la comunidad entienda, la comunidad se sensibilice, pero también las autoridades escuchen. Tiene que ser una escucha activa, ¿verdad? En ese sentido, pero el modelo está dado, la metodología está probada y como te digo, eso hizo cambiar muchas escuelas universitarias porque lo que tenemos que impactar son las instituciones. Las mujeres en los barrios, en las vecindades, las mujeres en las comunidades saben lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero en la medida que destinemos más recursos, fíjate que lo que está pasando en nuestros países es algo de verdad en el tema de los proyectos, en el tema de los programas, hay todo un complot para desmovilizar a las mujeres. Y eso implica que les están cortando los recursos para reuniones, cortando los recursos para que las mujeres vayan a la protesta, a la demostración. Y eso lo que quieren es dejarlas en sus territorios, que no circulen. Así de fácil, que las mujeres no circulen porque van a hacer mucho ruido. Y esto es una desmovilización política, como bien dice Ana, de lo que es que las mujeres asuman un rol protagónico y que le planteen y que coloquen en la agenda política del gobierno local ese interés, esa demanda y esa necesidad que tienen. Recordémonos que la necesidad de una se vuelve el interés de todas, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos es dar equivalía a la voz de las mujeres como uno de los primeros recursos para lo que tú dices, cómo desarticulamos este patriarcado. Me voy a quedar ahí, muchas gracias, porque agradeciendo que tengo buena señal todavía. Es súper interesante, Maite, tu reflexión y digo, las aprendizajes que han tenido, la posibilidad de compartirlos, me parece que es señalar esta cuestión de impactar en las instituciones académicas, en las instituciones en general, es clave, ¿no? Es algo que siempre venimos diciendo, esto de la transversalización de la perspectiva de género, la perspectiva feminista en la formación de los profesionales, en este caso de quienes trabajan el tema urbanismo, sin dudas. Mariana, estás en el medio, te toca a vos Bueno, 3 minutos para reflexionar en este espacio final de cómo volvemos, o cómo, bueno, estás en un ámbito político o en una provincia donde es como la panacea en un punto, ¿no? Hoy, digamos, frente a la nación con este discurso tan anti. Entonces, bueno, ¿de qué forma pensás que esto puede trascender? sí, estoy en un territorio político gubernamental que es mucho más favorable a cualquier intervención que hagamos en una situación nacional compleja que hace que cuando recortan recursos, y Maite también lo ha dicho, recortan por dónde empezamos y empezamos por acá, por los bordes, y los bordes somos nosotras, ¿sí? Así que en general las mujeres que estamos dentro del Estado, aún en estados con mucha voluntad de parte, hacemos política sin recursos económicos, hacemos gestión pública sin recursos o con recursos críticos. De todos modos, es un lugar bueno. Me parece que las mujeres históricamente hemos tenido formas de conectarnos y comunicarnos, la red Mujer y Hábitat, la Coalición Internacional por el Hábitat,
hemos tenido la capacidad de conectarnos sin exponernos públicamente, sino tejer por abajo, articular lo que a veces no parece parecido, ¿sí? Porque Perdón, Ana, cerramos tu micrófono que está entrando ahí ruido de fondo, así puede ser, ahí está. Es importante trabajar con las compañeras de los territorios, de los barrios populares, de las cuales aprendemos un montón. A veces se cree que es la universidad la que tiene que ir a dar cátedra al barrio popular, y es al revés, les puedo asegurar que es al revés. La potencia que hay del saber que hay instalado en los barrios populares, que por otro lado son barrios que no están construidos, ¿sí? Que eso implica una degradación en la vida cotidiana, pero también, esto que voy a decir es horrible, no quiero romantizar la pobreza, es la oportunidad de construir ciudad de otra manera, de darle valor a ese espacio público, ese espacio comunitario que hay en los barrios, porque en los barrios vive la comunidad. Entonces, yo creo que la manera de trabajar en este momento es tejer, hacer red, comunicarse con referentas barriales, con referentas internacionales, participar de las redes que estamos y compartir todo lo que podamos. Desde el Ministerio de Infraestructura armé de la poca cosa que podemos ir haciendo, porque vuelvo a decir, el feminismo no es hegemónico en ningún lado, ¿sí? Siempre es la pelea. Armé un pequeño seminario de mujeres y ciudades, que son 4 clases de 2 horas, destinada a funcionarias municipales y concejalas, porque necesitamos involucrar en esta perspectiva a los gobiernos locales. Maite lo dijo, Ana es una fanática de eso, necesitamos, el gobierno local es el que está cerca de la gente, esté o no esté dentro de un área metropolitana, porque como ser Rosario es una ciudad metropolitana que tiene un área metropolitana importante, un cordón importante, pero que ejerce una hegemonía sobre su cordón metropolitano, ejerce un poder decisorio. ¿Cómo hacemos para compartir poder? Porque la idea sería esa, no seguir siendo el poder decisorio central. Así que yo diría que trabajar en construir redes y trabajar en construir evidencias. Producto de la red esta que se armó a nivel provincial, de la mesa de transversalización de género, estamos pudiendo incidir en la producción de información también. Ahí me llegó la semana pasada el informe sobre hogares monomarentales que genera la compañera que está a cargo de la unidad de género de economía. Hablamos con el Banco Provincia como la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a una tarjeta o una cuenta DNI diferenciada que cubra también sus necesidades. Empezamos a producir información de base que nos va a servir para poder tomar decisiones. Pero mientras hacemos eso, atendemos a las violencias con nuestros equipos de abordaje de las violencias. Cada ministerio tiene un equipo de abordaje contra las violencias. También hacemos ciudades seguras con el Comunidades Sin Violencia y otros programas que hacen sinergia, y estamos tratando de organizar el primer sistema provincial de cuidados, que bueno, que todavía le falta mucho, estoy spoileando algo que no sé si debo, pero empezar a pensar en un sistema provincial de cuidados. Se hace haciendo. Y sí, cuidando a las compañeras que tienen lugares más expuestos políticamente o públicamente, cuidándolas, saliendo a decir lo que ellas no pueden decir por su lugar de preponderancia, y siempre tratando de salir de forma colectiva. Tanto lo que hizo Ana y nos enseñó siempre es lo colectivo, como bien dijo, es el norte, y también Maite nos trae la cuestión de lo colectivo como algo fundamental, mostrarnos de forma colectiva. Sí es importante que nos cuidemos en este momento, que nos cuidemos, pero no que nos detengamos en la tarea, que sigamos haciendo, pero con sistemas de protección. Lo hemos hecho históricamente, lo volveremos a hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por esta síntesis, además de lo hecho en la provincia y también la posibilidad de seguir adelante. Ana, te doy las palabras para que cierres. Abriste y cerrás porque sos nuestra guía espiritual. Abrite el micrófono. Volver a agradecerte a vos, Mariana, a la Usina Social, a Cecilia,
Clara, a todos quienes están posibilitando esto, porque esta es una resistencia. Esta es una de las formas de resistencia. Entonces, la verdad que gracias. Gracias por generar el espacio, por hacerlo posible, por permitirnos a nosotras transferir nuestras reflexiones, nuestras experiencias. Yo creo que nosotras tenemos ahora en Córdoba, el 5, 6 y 7 de septiembre, la quinta edición del seminario Injusticias Territoriales que organiza SICSA junto con la Universidad Nacional de Córdoba, con Filosofía y Sociales, y es otro espacio de resistencia. Y allí, y esto es lo interesante para responder tu pregunta justamente, la metodología es articular voces de la reflexión más sofisticada, si se quiere, de lo académico, de lo intelectual, junto con las voces de las líderes barriales, junto con lo que las mujeres están construyendo y haciendo, porque no están esperando que lleguemos nosotras a decirles qué es lo que hay que hacer. Ellas saben muy bien, por eso insistimos en que es central dar voz a las mujeres en los barrios, en las comunidades, cuando se quiere establecer una línea de acción política, hacerla participativa, darle voz, pero tener escucha, ambas cosas. Dar voz y tener escucha, y poder disentir, pero también poder integrar, ¿no? Entonces, esto nosotros lo logramos en Rosario, cuando el gobierno de Lichfield, que se hizo el presupuesto participativo de la ciudad de Rosario, y estábamos liderando junto con las organizaciones sociales y las organizaciones feministas de Rosario, el programa Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, que lo consiguieron las mujeres del oeste de Rosario, organizadas, que el presupuesto las considerara y les incluyera un porcentual bajo, no importa, pero un punto, nuevamente el punto de palanca sobre el cual poder crecer. Lo que tenemos que encontrar desde la articulación múltiple, de las voces múltiples, plural, multicultural, de verdad plural, multicultural, de la diversidad, esa que nos atraviesa socialmente y que es una riqueza, es esa diversidad que demanda que nos opongamos fuertemente al concepto de la otredad, que es la que instala el discurso del odio. Allí hay que pararse. Entonces, para eso, articularnos de todas las maneras posibles, generar todos los espacios posibles de intercambios, de reflexión, creo que hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y esas son las resistencias que hoy necesitamos. La formación, trabajar sobre la formación. Porque cuando se trabaja como en esto, transferir experiencia, reflexionar conceptos, instrumentos, metodología, estamos haciendo una formación también. Pero también nos estamos autoformando, porque uno cada vez que escucha a la otra va agudizando y afinando su propio pensamiento, su propia reflexión. Entonces quiero decir que este campo que estamos viviendo de tensiones, este campo de disputas agudizadas, ya tiene resistencias, ya hay resistencia, ya hay organizaciones, ya hay una colectiva feminista federal por los derechos humanos, ya hay una articulación de las organizaciones sociales, ya está el grupo de Habitar Argentina retomando con fuerza sus posiciones. Ya está. No nombro porque seguro que voy a dejar mucha gente afuera, pero hay muchos espacios como este de la usina que son espacios hoy de resistencia. Y creo que hay que apuntar a eso. Organizaciones sociales, academia,
líderes políticos y políticas, ¿sí? Comunicación, periodistas como vos, Mariana. La comunicación. Es central la comunicación. Si en algo nos viene ganando la derecha y la ultraderecha, es en los espacios de la comunicación. Tenemos que aprender a transferir mejor, a comunicar mejor, a sintetizar mejor nuestras ideas, ¿sí? Y a poder politizarlas entonces y ponerlas en ese ámbito que interpele la mercantilización de las vidas, la mercantilización de los cuerpos, ¿sí? La mercantilización de la vida cotidiana, porque como dice Marta Lamas, nunca avanzaremos si el mundo productivo y el mundo reproductivo no se reconocen y construyen un camino de armonización entre ambos. Y creo que ahí está el territorio. Y cierro diciendo esto, porque si no puedo ser muy larguera y aburrirles. Cierro diciéndoles esto. El territorio también es una variable. Acá todas hemos coincidido en que hay que conocer, hay que tener información para poder argumentar con seguridad y con certeza y poder incidir en la política y cambiar todo lo que no nos gusta. Pero el territorio, así como nos omiten a las mujeres, a veces omitimos al territorio en el análisis. Y el territorio es central, porque la desigualdad en nuestra América Latina y en nuestra Argentina se expresa, se evidencia en los territorios. En esas 2000 villas que mencionaba Mariana, que son miles en toda la Argentina. Entonces, ¿dónde están? ¿Cómo viven? ¿Quiénes viven? Y vive mayoría de mujeres, por lo que hemos venido hasta aquí evidenciando. Entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Cómo viven las mujeres? ¿Qué tienen las mujeres? Y ese es otro instrumento que es la Carta de las Mujeres en la Ciudad. Tenemos que usarlos, conocerlos, hacerlos conocer, que se los apropien los gobiernos locales, las organizaciones, las universidades, ojalá. Articularnos y priorizar, como siempre, lo colectivo sobre lo individual y lo público y político por sobre lo mercantilizado y privado. Gracias, Mariana, muchas gracias. Bueno, Ana, Mariana, Maite, un placer escucharlas. Realmente ha sido 1 hora y media súper enriquecedora. Tuvimos una audiencia mucho más grande de la que esperábamos, más de cerca de 60 y pico de personas. Así que un montón. No me queda más que agradecer. Nos vamos cargados de conceptos, de sugerencias, de aprendizajes para llevarlos a la práctica, ¿no? Creo que eso es lo importante de pensar de cómo ir dando estos pasos, sabiendo que hay buenas prácticas, que hay experiencia, que hay dónde buscarlas. Ahí se compartieron ya los manuales, así que buenísimo para quien quiera y quien preguntaba, están ya en el chat. Yo cierro con esto. Realmente les agradezco a quienes estuvieron del otro lado. No se olviden que nos vamos a volver a encontrar el último martes de cada mes. Así que igual vamos en las redes de la Usina Social, estarán ahí las convocatorias, en las mías también, para nuestro próximo encuentro con nuestras próximas panelistas. Y lo que quieran comunicar y dejar ahí asentado o sugerencias también en la página de la usina será importante para nosotros. Así que gracias enormes y bueno, que terminen muy bien el día, Ana, sobre todo a vos por la movida que estás recién aterrizada, ahora a descansar. Un beso Ahora me para voy todas. a subir mi maleta, ahora me voy a subir mi maleta a la habitación. Bueno, Un enormes abrazo gracias. grande a todas. Muchísimas Ceci, gracias. Maravilloso. si quieres Adiós, decir algo, gracias. estás por Gracias, ahí. Ana, Maite, No, Mariana. solo mucho, Ana. agradecer, muy emocionante, nos llevamos muchísimo, así que realmente muchísimas gracias, los dejo.